Bueno, para hacerles como una introducción a lo que vamos a hablar, pues aquí en Colombia para nadie es desconocido, por favor presten atención. Si de pronto alguien tiene problemas de concentración o se concentra mucho con el celular, con el WhatsApp, con todo eso, y no está esperando una noticia importante de vida o muerte, por favor, les pedimos su colaboración. Si de pronto alguien no puede concentrarse, entonces se aparta un poquitico para que no traiga distracción a otras personas. El que quiera aprender, aprende. Bueno, para hacer como una antesala, para que ustedes vayan comprendiendo de qué queremos hablarles hoy, pues aquí habían acontecido muchas cosas y en Colombia se estaba moviendo, ustedes ya conocen lo que está pasando. Resulta y pasa que entonces nosotros le preguntamos al Señor porque no solamente estaba pasando en Colombia, hemos visto que venía pasando algo muy extraño en los hogares, que hemos visto también la reacción frente a esto con la iglesia, hemos visto lo que está pasando con las adolescentes y muchas cosas que son irregulares en cuanto a lo gobernal, en cuanto a lo natural. Pero nosotros sabemos que ante un alto hay otro más alto que es el Señor. O sea que si algo pasa aquí en el gobierno natural es porque algo pasa en lo espiritual. Bueno, entonces para eso nosotros le preguntamos a Dios. Fuimos a Puerto Rellena, la verdad Dios nos reveló que era cambiando atmósferas, más que libertando endemoniados, más que dándole la razón a uno o a otro. Dios nos mostró que era transformando atmósferas. ¿Y cómo transforman las atmósferas? Con la adoración a Dios. Por eso, para transformar atmósferas, Dios siempre usó gente adoradora. ¿Qué es adoración? Adorar es obedecer, es rendir su corazón a Dios por encima de mis deseos, de mi voluntad y de mi intelecto. No lo digo yo, lo explica la Biblia. Por eso Dios le dice a David que él es un hombre conforme a su corazón, no porque no tenía debilidades. ¿Cuántos han leído a David, al rey David? Lleno de errores, ¿cierto? Pero era un hombre que Dios le decía, está mal esto, se arrepentía y no lo volvía a hacer, nunca más. Por eso usted no ve que David repitió pecados. Siempre hubo un arrepentimiento genuino y verdadero. Entonces Dios le dice, eres un hombre conforme a mi corazón. Aprendes y ya no lo vuelves a hacer. ¿Por qué? El siervo Víctor cuenta una historia de un hombre que es inteligente. La inteligencia se adquiere. Usted compra y a usted le enseñan lo que usted quiere aprender. Eso se adquiere. O sea que si de pronto somos inteligentes, todavía no hemos alcanzado nada. La sabiduría se compra, pero con esto, con la palabra del Señor. Entonces, bueno, para empezar con esto, entonces vamos. Y el necio es el que sabe que está mal lo que está haciendo, pero lo sigue haciendo. No hagas eso, lo vuelve y lo hace. No hagas eso, lo voy a hacer a escondidas para que fulanito que me dijo que no lo hiciera, lo haga. Es necio. ¿Por qué? Porque cae siempre en lo mismo. Entonces aquí le vamos a contar la historia de unos reyes fuertes. Y a eso viene todo lo que está pasando en nuestra nación. Entonces, para hacer la introducción, les vamos a contar, Víctor y yo, les vamos a contar lo que estaba pasando en Colombia. Se generó una atmósfera, pero antes de generarse una atmósfera tiene que haber alguien que abra la puerta. Esa atmósfera, como nosotros somos colombianos, ¿cuántos aquí no son de Colombia? Y como nosotros somos cristianos, el enemigo es muy sutil. Está vencido para siempre. El enemigo busca dañar la atmósfera que está buena. ¿Quién va a dañar algo que está dañado? Él busca lo bueno. Y lo que le vamos a contar ahora con este reinado pagano, prácticamente, ¿cierto? Es lo que está pasando en este tiempo. Nosotros estamos orándole a Dios porque aquí, aunque ustedes no lo sepan, hay un grupo de intercesión. Hay gente que le gusta orar e interceder. Una cosa es orar, otra cosa es interceder. Cuando yo oro por mí y por los de mi casa. Cuando yo intercedo, gimo por lo que Dios quiere que yo ore.
me dejo guiar por el Espíritu y no por mis deseos. Entonces resulta y pasa que la intercesión estaba sufriendo un desánimo, estaba siendo atacado por el desánimo, y yo en especial también, y yo tenía mucho desánimo, pero Dios venía mostrándome muchos sueños, y yo, por aquí es. ¿Cuántos saben que la murmuración, el chisme y el hablar es brujería? Para los que no lo saben, hoy se los digo. El que murmura, el que chismosea, es brujo, practica la brujería. Eso lo digo para traer libertad. Y la Biblia lo dice, que como pecado de rebelión es la brujería, y es la rebeldía. ¿Y quién fue el rebelde? El diablo. Y eso es un principado de amorreo, y de ahí para allá se desprende cualquier cantidad de demonios. Porque eso fue lo que hizo el diablo contra Dios, ¿ustedes sabían? Cuando el Señor desaloja al diablo del cielo, que era el querubín protector, fue porque se levantó murmurando y diciéndole a los ángeles, el de la adoración soy yo, es que la música yo, vea, es que yo soy el más lindo, es que la Biblia dice que yo soy el sello de la perfección, vamos. Y encantó a los ángeles. La tercera parte de los ángeles del cielo fueron arrojados del cielo. ¿Por qué? Por uno que se levantó a murmurar contra el Señor. Cuando una persona murmura o chismosea, esto lo hablo en cuanto a la iglesia, en contra de las autoridades o en contra de lo que Dios ha establecido, también en la casa y también en la nación, eso se llama rebelión, y ahí no está Dios. Entonces, ¿qué pasa si yo, siendo una autoridad, murmuro contra Víctor, que es otra autoridad? Dios me dice, está mal, y yo sigo, pero lo hago a escondidas de Víctor, porque para que no me vea. Entonces yo sigo haciéndolo, pero Dios es Dios, y así como nos revela cosas, también nos revela cuando alguien está hablando mal. Entonces pasa que a Víctor Dios le reveló, entonces Víctor empieza a orar, y todo lo que yo estaba haciendo en contra de Víctor se devuelve, porque la Biblia dice que no hay nada oculto de ser manifiesto, y con este versículo Dios empezó a revelarnos lo que estaba pasando. La atmósfera que se estaba moviendo es una atmósfera que estaba trayendo división, pero el diablo es muy sutil, él no va a ir al mundo porque el mundo ya es de él. La Biblia dice que él es el príncipe del mundo. El diablo, ¿a quién quiere dividir? ¿Y por qué, Víctor? Porque le dan lugar. ¿Pero por qué quiere dividir a la iglesia? No, quiere dividir a la iglesia porque es una pelea de reinos. Reino contra reino. No está hablando de la reina Isabel con la reina, no. Está hablando de las tinieblas contra el reino de la luz. Entonces, si él divide, las tinieblas las tiene divididas. Miren, unos son ladrones, otros son drogaditos, otros violan, él los tiene divididos. Entonces, no tiene nada que dividir. Pero en la iglesia se supone que somos los santos de Dios. Y aquí entre nos, si usted no había leído este versículo y si no lo habíamos enseñado de pronto, la Biblia dice, la oración del justo puede mucho. ¿La oración de quién? Y dice, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es una oración eficaz? Una oración eficaz es la que yo hago conforme a la voluntad de Dios, no a mis deseos. ¿Y qué es justo? Los que somos justificados por Cristo. Entonces él dice, si estos son justos y ellos van a Dios y Dios les concede lo que piden conforme a la voluntad de Él, no mi voluntad, entonces yo a ellos los tengo que dividir. ¿Por qué? Cuando el cuerpo se enferma, supongamos aquí no, a alguien le duele la cabeza, ¿qué pasa con el resto del cuerpo? Se debilita. Si es el pie, se debilita, ¿cierto? Entonces ese demonio que le vamos a hablar va directamente a la cabeza. ¿Y a quién usa? Porque dentro de la iglesia también entran demonios, pues les contamos que sí. Es más, ellos se meten más a la iglesia porque allá es donde está la contrarresta. Si lo permite la iglesia. Claro. Entonces, para poder que
Él busca a la persona que no está alineada a la voluntad de Dios. Canta alabanzas, canta alabanza. ¿Se lee la Biblia? Lee la Biblia. Ora conforme a la voluntad del hombre y no a la de Dios. Ora, sí, ora. Ah, pero también sueña, también. Dios también. La Biblia dice que si los santos callaban, Jesús dijo, las piedras alaban. ¿Cierto que lo dijo o no lo dijo? Entonces resulta y pasa que siempre va a usar a la persona. ¿Por qué hacemos esto? Para que nosotros estemos rendidos a la voluntad de Dios. Porque si nosotros dejamos que se haga nuestra propia voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones, vamos a hacer una piedra de tropiezo, no para mi vida. Ah, bueno, usted se rinde, cada uno somos responsables de nosotros. Pero es una piedra de tropiezo para la obra de Dios. Y ahí sí que pena, pero Dios se para duro. No, pregúntele a Pedro. Jesús cogió a Pedro, ay Señor, no vayas a la cruz, ¿cómo se te ocurre? Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Si nosotros somos adversarios de la obra de Dios en una persona, en la iglesia, en la nación, el Señor va a decir, Satanás. ¿Sí estoy siendo claro? Entonces, no se cargue que acá vamos a enseñarle todo eso. ¿Cuántos han bendecido? Amén. ¿Cuántos saben victoria? ¿Qué es una atmósfera, iglesia? Hay atmósferas que están llenas de la presencia del Señor. Y usted entra a esa atmósfera, usted no tiene necesidad ni orar. Es solamente yo esta atmósfera y con el Señor. Amén. Hay una atmósfera que son oscuras. Y eso es lo que el enemigo quiere. Mire, iglesia, a veces hay iglesias donde tenían una atmósfera de Dios y por darle lugar al enemigo, comienza a afectar. ¿Cuántos están conectados? ¿Cuántos me siguen? Mire, por ejemplo, miremos la historia de Jairo. Jairo va, dice la Biblia, que va a rogar donde su Señor, porque su vida estaba atormentada, casi estaba padeciendo, pero Jairo estaba parado en la fe, orando, rogándole al Señor. De repente dice la Biblia que vino una distracción, o sea, le dice Jairo, no molesten más al maestro. ¿Qué hace Jesús? Jesús le ataca lo que quería operar en Jairo. Le dice, Jairo, no temas, cree solamente. ¿Quién estaba atacando a Jairo en ese momento? El temor. Y cuando el temor entra, ¿qué pasa con la fe? La fe sale. Oiga esto, Jesús entra a la casa de Jairo. Y lo primero es que cuando Jesús llegó, la gente estaba alborotada, estaba gritando, estaba llorando, estaba lamentándose. Pero cuando Jesús llega, Jesús ¿qué hace? Le habla a la atmósfera y le dice a la atmósfera, la niña no está muerta, la niña duerme. O sea, la gente tiene una atmósfera de qué? De muerte. Pero llegó que la vida. Y Jesús ¿qué hizo? Le habló a la atmósfera, no hay muerte, hay gente que decía, se burlaba, porque el natural no entiende lo que esa palabra, la gente que hizo se burlaba, pero cuando Jesús la resucitó, ¿qué hizo la gente que se burlaba? Ahora se espantaba de lo que Dios está haciendo. Pregunta, ¿Jesús le dio lugar a la atmósfera, sí o no? Sí, le habló a la atmósfera. No, Jesús le dio lugar a la atmósfera, ¿sí o no? ¿Qué hizo Jesús con la atmósfera? La cambió, la transformó. Primero la ataca con quién? Con Jairo. ¿Quién era Jairo? La cabeza del lugar. Principal, amén. Jairo era un principal de la sinagoga. Y Jairo era la cabeza de quién? Del lugar. ¿Qué hace Jesús? Le dice, Jairo, no temas. ¿Por qué? Porque quería operar un espíritu de temor en quién? En Jairo. La Biblia dice, él no nos ha dado espíritu de temor, sino de qué? De poder. Cuando Jesús llega a la atmósfera, ¿qué hace? La cambia. Oiga esto, la gente se burló de Jesús. Pero Jesús nunca cambió su posición. Amén. Jesús se mantuvo en su posición. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Esto es poderoso. Sacó, iglesia, a todos los chillones, a los incrédulos. ¿Y se paró en qué? En la fe. Y solamente metió al papá, a la mamá, Pedro. Juan, Pedro y Jacob, y entró. A los demás, para afuera. Los dejó afuera. ¿Por qué? Porque los demás estaban ¿qué? Contaminando la atmósfera. Entonces, ¿entendimos que es una atmósfera? Cuando es la atmósfera de Dios,
y yo me paro, la atmósfera que quiere entrar tiene que irse. Pero cuando yo le doy lugar a la atmósfera, oiga, yo decido si cambio la atmósfera o yo decido si la atmósfera me cambia a mí. Amén, así es. Y esto lo enseña la Biblia en Deuteronomio, no le voy a decir el versículo. Mientras el siervo hablaba, Dios me recordaba este versículo. Dice, he aquí he puesto en tu boca el poder de la vida y de la muerte. Escoge pues. O sea que aquí, si nosotros escogemos lo que no es de Dios, no es culpa ni de Dios ni de la iglesia. Es culpa de la persona que no tiene dominio propio y no tiene carácter. Pero eso no le acontece a una persona que está alineada con Dios. Usted me va a decir, ¿por qué? Porque la Biblia dice que la senda del justo va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que si la persona se detiene, no está en aumento. O sea que no está en la senda del justo. Si la persona se atrasa, quiere decir que hace rato perdió el camino. Como Bartimeo, la Biblia dice que Bartimeo estaba junto al camino. Por cuanto estaba junto al camino, ¿qué pasó? Jesús pasó derecho, ¿cierto? ¿Pero por qué? Y él gritaba, y él quería ser sano. Pero Jesús pasó derecho, ¿por qué? Porque Jesús dijo, si lo sano, se va. Necesito que sea ferviente para que se quede. Y exactamente eso hizo el Señor. Y así pasó con Israel. Vamos a empezar con Primera de Reyes. Ya les dimos como la introducción para que vamos entendiendo. Si están entendiendo, lo que hay en mi boca es lo que hay en mi corazón. Y de lo que hay en mi corazón es lo que yo hablo. Y lo que yo hablo se llena mi casa, se llena mi ciudad, se llena mi nación y se llenan las personas que están alrededor mío. La culpa no es del que me escucha, la culpa es del que habla, que está en la iglesia y no se ha rendido a Dios. Una cosa es que el impío hable, es impío y Dios no lo va a acusar porque él desconoce. Otra cosa es cuando yo conozco. Entonces dice la palabra, y para empezar, Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Víctor, si usted quiere para que avancemos, para que ustedes van aprendiendo, no la buscan y la leemos acá. Pues si quiere y apunta los versículos. Yo digo, ¿cierto? Queremos de pronto en un discipulado ampliar un poquitico más, porque el tema es muy largo. Dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Onri. Para que tenga pendiente, acá era israelita. Dice, sobre Israel, año 38 de Asa, rey de Judá. Judá era de Israel, pero por algo que pasó, Dios los había dividido. Dice así. Dice, y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Aquí voy a abrir un paréntesis para que lo tengan claro. ¿Quién era Jeroboam? Jeroboam era un siervo de Salomón, que cuando David estaba vivo, como David era un adorador, como le explicamos al principio, pecaba, pero se rendía y no lo volvía a hacer. Entonces la atmósfera de Israel estaba llena de adoración. ¿Sí estamos siendo claros? Si alguien no entiende, nos dice, porque la idea es que aprendamos, porque hasta hoy se acaba eso en las casas y en nuestra vida. Volví a decir lo que acabas de decir. Como David era un adorador, entonces la atmósfera de Israel estaba llena ¿de qué? De adoración. Ya le dijimos que era adoración, ¿cierto? Entonces resulta y pasa que al morir David, llama a Salomón. Epa, venga, le digo, Salomón, solamente le digo, hágale caso a Dios. No se aparte de sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Eso se lo pone Dios en el corazón. No se preocupe, hoy me tengo que aprender la Biblia. No, Dios le va revelando. Resulta y pasa que es lo único que le dice David. No le dice, vea Salomón, yo me gané todo ese poco de plata, no se la vaya a dejar robar. No le dice, vea Salomón, no vaya a dejar los hijos solos. No, le dice, solamente le recomiendo, hágale caso al Señor en todo lo que Él le demande, para que le vaya bien. Y Salomón, con hambre de reinado, le dijo sí.
Resulta y pasa que Salomón reina, se sentó en el lugar del trono de su papá, pero Dios le ha dicho a Salomón, y estas se las voy a leer porque es necesario. Dios le había dicho a Salomón, no, está aquí en Primera de Reyes. Esperen. Dice, ya les digo que es que no la separé. Ay, qué pena. Dice, ay, ¿por qué no la encuentro? Ay, sí, el diablo por eso. Ah, dice aquí, Primera de Reyes capítulo 11, versículo 7. 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces dice, y se enojó Dios en el versículo 9, contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Dios y del Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos, que yo también te romperé del reino y lo entregaré a tu siervo. Dice, versículo 12, sin embargo no lo haré en tus días por amor a ¿quién? A David, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice, tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Dios suscitó una advertencia, bueno, esto no lo leamos, después ustedes lo leen en su casa. Dice, y Señor, ¿dónde está este versículo, Padre? Sino que lo vi en la Biblia de Claudia. ¿Dónde está la Biblia de Claudia? Sí, pero esta está en otro orden. Espérate un momentico. Bueno, en pocas palabras, así con mis palabras les voy a decir, le dice, es que ese versículo es importante, búscalo aquí. Cuando Salomón dice, no solamente se casó con la hija de Faraón, sino que también, pasa que le dice que siga los estatutos y los mandamientos. Uno de los mandamientos del Señor es, no os unáis en yugo desigual. Eso lo dice en el Nuevo Testamento. En el Antiguo dice, no tomarás mujeres para ti de los hijos de las hijas de Amón, de los amorreos, de todos los feos que ustedes ya conocen, de los sidonios, de todo. ¿Por qué? Le dijo el Señor a Salomón. Porque ellas te harán fornicar y entonces te harán caer en la idolatría. Porque el diablo es sutil, porque aborrece más que todos los pecados Dios la idolatría. Lo dice Éxodo 21 y usted lo puede leer en su casa. Dice, porque yo no perdono el pecado de la maldad de la primera, tercera, cuarta generación, de los que me aborrecen. O sea que idolatría es aborrecer a Dios. Ay, no, yo no tengo santos en mi casa, ni muñecos, ni imágenes. Ah, pero ¿qué hay en el corazón? ¿Qué es eso que Dios te dice 1, 2, 50, 100, 200 y 1000 veces con canciones, con el aire en el corazón, con los pastores, con los líderes, con los amigos y hasta con los impíos? Que no es para ti, que lo tienes que soltar porque no te hace bien. No es propósito de Dios, que renuncies, que cambies, que mire, que esto, y no lo has hecho. Aquí, para que lo tengamos claro, se llama ídolo. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos dice a nosotros algo, Él no lo dice para bien de Dios. Dios, conmigo o con ustedes, Él sigue siendo Dios. O sin ustedes, sigue siendo Dios, Él no tiene problema de nada. El problema es para nosotros, porque la idolatría nos lleva a apartarnos de Dios. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es lo que le dice a Dios, qué pena, pero estoy por encima tuyo. Y aquí lo vamos a entender. Dice así, dice Primera de Reyes capítulo 3, desde el 1 yo se lo leo. Salomón hizo parentela con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa del Señor y los muros de Jerusalén.
No, es otro versículo. Y bueno, aparte de la hija de Faraón, dice así el versículo, aparte de la hija de Faraón, tomó para sí también mujeres de los amorreos, de tan. Y no solamente tomó mujeres para él, sino que les hizo en la tierra de Jerusalén, la tierra que Dios le había dado al pueblo de Dios, altares paganos. Les edificó templos y le hizo altares, y estas mujeres hicieron volver el corazón de Salomón a los ídolos. ¿Cómo así eso puede pasar? Sí. Allá afuera dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. La Biblia dice, anda con necios y serás más necio. Anda con sabios y serás prosperado. No, la prosperidad no es solamente plata, es parte de la prosperidad. Es más, es la añadidura. La prosperidad es el alma y la salvación. 11. ¿Sí ven? Bueno, ahí me disculpan, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a los de Edom, y a las de Sidón y a las Geteas, gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Las amó, las puso por encima. ¿Por qué le decía a Dios? Yo le voy a decir, ¿por qué? Usted va a decir, ¿qué tiene de malo? Lo que pasa es que el pueblo de Dios ha sido llamado a santidad. Eso lo entiende el que está llamado por Dios, al que se le ha revelado Dios. A mí alguien una vez me decía, ay, pero es fulanito llevaba tanto tiempo en la iglesia y predicaba y oraba y se apartó de Dios. No, él nunca estuvo con Dios. Porque una persona, con todo respeto, que tenga un encuentro con el Señor, nunca se aparta. Por nada ni por nadie. Así le duela y le recontraduela, no se aparta. Porque cuando uno tiene un encuentro con Dios, se enamora de Dios. Así uno no lo conozca, uno no entiende la magnitud del amor de Dios. Y a uno ya le deja de importar todo lo demás. Entonces, para que oremos, vamos, Señor, queremos un encuentro contigo. Entonces resulta y pasa que por Salomón hacer esto, vino división al reino que Dios le había dado, no solamente a David. Acuérdese que Moisés tuvo que pelear contra todos esos reyes con los que Salomón se unió. Dios le dice a Moisés, los matas con bebés y todo y animales y que desaparezcan. Y viene este cabezón y vuelve y los mete. Entonces, por causa de eso, Dios le dice a Salomón, voy a dividir las tribus de Israel y a ti te voy a dar unita y la tierra de Jerusalén por amor a David, ni siquiera por ti, por amor a David. ¿Cómo? Yo me pregunté dentro de mí, yo, Señor, pero era hijo de David, tremendo adorador. Y dice, pues le cuento que la salvación es unipersonal. La mamá, el papá y el hermano y el tío pueden buscar de Dios como locos. Y si esa persona se aparta de Dios, es problema de esa persona, no es problema de la mamá. No. Y en el cielo se dará cuenta quién es quién. Entonces, ¿por qué vamos a este tema? Para que entendamos un poquito y no nos pongamos del lado ni del uno ni del otro, sino del lado del que es Dios. Resulta y pasa que por causa de esto, la tierra de Israel se llenó de idolatría. Cuando David era adorador, ¿qué pasó con Israel? La tierra estaba llena de adoración, ¿cierto? Como Salomón era idólatra, ¿qué pasó con Israel? Se llenó de idolatría. ¿Y qué dice el Salmo 165? ¿Cuál es? El de los ciegos, los ojos. Bueno, dice, ellos tienen ojos y no ven, oídos no oyen, boca no habla, manos no palpan, no tienen pie y no caminan, y semejantes a ellos son los que los adoran. O sea que ¿cómo estaba el pueblo de Israel? Ciego, sordo, mudo y paralítico. Exacto, más que Shakira. Entonces resulta y pasa que esto trajo una atmósfera de tinieblas. Cuando usted se para en su casa y la luz está apagada, todas las luces, y hay muebles y hay cerámicas y hay cositas por ahí chiquiticas, usted tiene que prender así sea la lámpara del celular, porque a donde usted le haga caer una cerámica a su mamá, donde usted quiebre el espejo, ahora, donde haya una persona que tiene sueño liviano y usted pasó y
palo de estruendo, no lo hizo, pero lo... Bueno, ustedes me entienden que uno hace caer algo y ¡paz! ¡Deja la bulla! ¿No? Usted sabe que soy Margarita. Así pasa con el pueblo que es idólatra. Por eso, muchachos, o sea, con temor y temblor de Dios nos lo decimos, o sea, lo digo yo, pero también lo digo para mí. Mucho cuidado con los ídolos, por más pequeño. Si a usted Dios le dice, no se coma esa banana, así usted tenga ganas, cómase otra. Porque si Dios se lo está diciendo es porque Dios sabe por qué se lo está diciendo. Porque hace volver el corazón del hombre al hombre. Resulta y pasa que esto pasó con Israel. Entonces pasaron muchos años, y resulta y pasa que se levantaron reyes cada vez peores. Porque donde no hay profecía, donde no hay intercesión, donde no hay revelación, el pueblo se desvía. ¿Qué hace la atmósfera de tinieblas en la vida de una persona? La ciega. Tienen oídos y no oyen, tienen bocas, no hablan, manos no. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que se le acerque y le diga, ay, mira que Jesús resucitó, entonces la persona va a decir, ah, es cristiano. Todo el que vea sentadito ahí orando, ay, ese es cristiano. Pero a mí me gusta mucho porque yo aprendí algo dentro de 8 días. Usted me pregunta cuál fue la prédica, yo no se la digo completa, pero esto se me grabó en mi corazón. Mientras los dos hombres iban hablando cosas de la tierra, lo que había pasado, habían matado a Jesús supuestamente, estaba crucificado, ya lo habían enterrado, nadie lo había visto porque todavía no había resucitado, y resulta y pasa que 2 hombres iban de Jerusalén, la tierra de la adoración, a Emaús. Entonces resulta y pasa que iban ellos 2 hablando de lo terrenal, de lo que ellos vieron, tristes, aburridos, y habían perdido toda esperanza. Pero me gusta, porque Jesús se disfrazó de forastero. Y dice, no lo digo yo, lo dijeron ellos, apáguelo. Resulta y pasa que dice que cuando Jesús les hablaba, el corazón de ellos ardía. ¿Se acuerdan de esa historia? Dice, ¿no nos ardía el corazón cuando éste hablaba y nos recitaba la Biblia? Cuando una persona es de Dios, a usted no le trae chismes, no le trae división, no le trae intriga, no le trae cizaña, le trae palabra de Dios. Estoy aburrida. La Biblia dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confía en mí, yo he vencido el mundo. Ay, no, es que usted no entiende mis problemas. La Biblia dice, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, más lo entenderás después. No, oremos, mire, ayunemos, oremos, hablemos con el pastor, cuéntenle la historia a un líder, a un pastor. Ay, fulanita vivió esa historia, ella la superó, hable con él, si la puede aconsejar. ¿Por qué? Me gusta mucho lo que dice un predicador de Puerto Rico, ¿de dónde es? De República Dominicana. El otro que dice, mi oído no es un zafagón. ¿Qué es un zafagón? Un basurero. Si yo estoy bien aburrido y viene otro bien aburrido, ¿qué pasa conmigo? Siento, me vuelvo burro, dice. Siento que no hay esperanza, ¿cierto que sí? Así actúa el diablo. Entonces, ¿qué pasó con esto? El pueblo se dejó contaminar de rey en rey. Entonces, como la simiente que había en Israel era idolatría, lo que parían las mujeres de Israel eran hombres idólatras. Y donde hay idolatría hay falta de Dios. Y donde hay falta de Dios hay cualquier tipo de corrupción y maldad. No, para que siga. No, siga así. Popayán es la ciudad, pero es la capital del Cauca, ¿cierto? Popayán es una ciudad idólatra. Pregunta, Popayán es una ciudad pobre o rica. Pobre. Pero mire, allá está la tierra, ¿sí me entiende? Allá se da mucho lo que es la agricultura, ¿sí me entiende? Pero por causa de la idolatría, usted va a tener una ciudad, con mucho respeto, fea. Pasto es una ciudad Buenaventura. ¿Sí me entiende? Pero por causa de la idolatría es una ciudad fea. Buenaventura, ¿se entiende? Allá se maneja el taco. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Sí oyen? Pero por causa de la brujería, ¿por qué? Porque para los que no saben, la brujería es que
Idolatría. La idolatría es brujería. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa en Buenaventura? Se maneja el taco de plata, pero una ciudad que fea. ¿Por qué? Por causa de eso. Entonces, cuando hay idolatría, las personas no avanzan. Y aquí quiero llegar, porque lo que vamos a explicar, o sea, apenas a una introducción. Ahorita sí comienza el meollo del asunto. Que comience ahorita. Dice así, veíamos allí en 1 16:29, ahí es donde empieza el meollo. El pueblo de Israel venía de idólatra en idólatra, de rey en rey, pero pagano, o sea que cada vez la maldad aumentaba más. En una de esas se levantó un rey que se llamaba Onri. Onri, para llegar al poder, tuvo que matar al que estaba en el poder. ¿Sí me estoy haciendo entender? Así actúa el diablo. Cuando yo quiero ser líder, y para yo ser líder, pastor, profeta, evangelista, y de ahí para allá todo lo que usted ya sabe, y tengo que hablar mal del pastor, del líder, o de mi mamá, o de mi papá, o de mi hermano mayor, o de cualquier persona que esté en mi autoridad, operando un espíritu de diablo. No le llame mal, ay, es que no, es diablo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el que se humilla, Dios lo exalta. Pero el que se exalta, Dios lo humilla. La Biblia dice, humillaos pues bajo la mano poderosa del Señor, y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. ¿Cuándo lo exalta Dios? Cuando es el tiempo de Él, porque Él conoce el corazón. La Biblia dice, perverso y engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Es tan perverso que ¿sabe qué dijo Dios en los tiempos de Noé? ¿Contenderá mi espíritu con el hombre para siempre? Si los pensamientos del hombre son inclinados siempre para la maldad. ¿Cuántas veces Dios tuvo que hacer una tierra nueva? ¿Cuántas veces Dios ha tenido que darnos tantas oportunidades y levantar uno y otro? Mire, en el pueblo de Israel el Señor tuvo que levantar cantidad de jueces. Se moría el juez y el pueblo volvía a hacer lo malo. Levantó reyes y los reyes volvieron perversos. ¿Pero por causa de qué? De la idolatría. Entonces resulta y pasa que este reinado fue peor, porque Onri viene y para poder poseer un reinado mata al que era rey. Entonces eso lo hizo o lo intentó hacer el amorreo, el diablo en el cielo. Él quiso matar a Dios, pero a Dios ¿quién lo puede matar? ¿Perdón? Nadie. Entonces ¿qué pasa? Él no pudo, entonces le tocó salir como el perro arrepentido, con el rabo entre las patas. Y así sigue, y para allá va a seguir. Entonces resulta y pasa que este rey coge y tiene un niño, y ese hijo se llama Acab. ¿Qué trae un árbol malo? Malos frutos, ¿cierto? Lastimosamente el pecado de Acab, ¿cuál es? Que era un hombre pasivo, que tenía un espíritu, a donde va la gente, para allá voy. Lo que me diga fulanita, yo le creo. Ah, si lo dijo, es que ese es el espíritu de acá, un espíritu pasivo, que no tiene cara full. ¿Cómo va a ver la relación con Víctor? Tendremos diferencia, y las diferencias de nosotros casi siempre, no, yo no entiendo esto, no me parece esto, pero lo cuadramos. ¿Por qué? Porque se habla de frente. Entonces, si a mí me llama Natalia y me dice, es que Harold me sacó la lengua, antes yo me quedaba callada y yo, Señor, yo oro por Harold para que no vuelva a sacar la lengua. Y si él la sigue sacando, entonces tú haces algo con esa lengua. No, porque no se la mostró. Ya, perdón. No. Entonces, ¿qué pasa? Pero si yo oro y no pasa nada. Y Dios es el que quita. Cuando yo digo, escucha, cuando yo digo, fuera de lo que, está en el papel de quién? De Dios. Y yo no soy Dios, porque Dios es el que pone. O sea, si Duque está en la presencia, es porque Dios lo puso. Ahora, hay cosas que no estamos de acuerdo. Claro. En la iglesia oramos a nuestro Dios. Y Dios, ¿qué hace? Le cambia el corazón a ese hombre. ¿Por qué, iglesia? Porque Dios hace lo que quiere, con el que quiere, hacer lo que quiere. En el momento que yo me pongo a decir, este hombre presidente fuera, estoy ejerciendo un principado de rebeldía satánico. ¿Por qué? Porque eso quería hacer el diablo en el cielo, quería quitar a Dios de su trono. Y tú, que guste o no le guste, es una autoridad que puso Dios. Sí, hay cosas que no estamos de acuerdo, que no compartimos.
donde la Biblia dice que Él es el que pone y Él es el que quita. ¿Cuándo me está entendiendo? Este hombre llamado Ospina, ¿qué pasó? Porque este hombre se le ha levantado todo esto. ¿Por qué? Porque él tiene un espíritu de brujería. Él es un santero, ¿sí me entiende? Y por cuanto él es un santero, mire todo lo que se le vino, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? Dormidos. Ahora la iglesia se levantó a orar y por eso es que usted ve que las cosas están cambiando. Primero por la gracia del Señor también, pero porque la iglesia se puso a orar. No hablo de la iglesia escogida, no hablo de la iglesia en general, a nivel de todo Colombia y el mundo entero, por lo que nos dicen, ¿cierto? Pero iglesia, yo no me puedo levantar en contra de la autoridad porque estoy ejerciendo un principado de amor real. Así es. Y resulta y pasa eso, lo que decía Víctor, mire, la autoridad es santera. ¿Qué pasó con Cali? Trajo santería. Las iglesias que no cerraron fueron las católicas. Con vergüenza se lo digo. Nosotros pasamos por la misericordia, que ustedes sabrán dónde queda, yo no, ni tampoco se los voy a decir. Y también la de la... Y ese señor puso una pancarta grandota, mandó a hacer pendón. Esta iglesia, sus puertas permanecen abiertas. ¿Y por qué no le atacaron a la iglesia católica? Porque no es tropiezo para el diablo, con el respeto de todos, se los digo. Se maneja la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Brujería. Entonces, pero la cristiana sí. Tan tremendo es que cuando nosotros empezamos con Linaje Escogido no hubo COVID, no hubo toque de queda, no hubo... Los que fueron a Linaje Escogido en ese tiempo se dieron cuenta que nada nos detuvo. ¿Cuántos partes se ganaron por ir a la iglesia? Aquí ninguno puede decir ninguno. No nos ganó. Si lo ganaron por fuera. Ok, Blanco, usted que venía de un extremo a otro. ¿O a Jaro le pusieron algún parte alguna vez? Pero el diablo es tan infeliz que ¿qué hizo? Puso una cosa de esa aquí, supuestamente está vencido para siempre, la más fuerte de Cali. ¿Por qué? Porque al Linaje Escogido lo quiero detener. Nosotros vinimos en 2 ocasiones a intentar entrar a la iglesia por la cámara para poder hacer las vigilias por Skype. No pudimos. Porque estaban toda esa gente aquí y allí estaban quemando llanta y todo. Si usted nos pregunta a nosotros, ¿vieron el ESMA atacando? Nunca los vimos. Sí se acercaban, ese es el trabajo de ellos. Pero nunca los vimos, la policía nunca los vio. Allí tenían todo eso, ni se veía la entrada de la iglesia, o sea que no pudimos entrar. Pero entonces empezamos nosotros ahora. Y nos fuimos y nos paramos allá con una pancarta que decía, no es con fuerza, no es con ejército, sino con el Espíritu de Dios. A la segunda vez fuimos con adoración y la atmósfera cambió. A la tercera vez empezamos a sentir, como les decía al principio, el ministerio intercesor de la iglesia empezó a tener sueños, empezó a tener desánimo. Mientras los otros se fortalecían. Y entonces yo empecé a decirle al Señor, ¿qué está pasando, Señor? Revélame, porque ni yo quiero volver al Linaje Escogido. Aquí entre no me lo digo, yo no quería volver al Linaje Escogido. Y le dije, Señor, yo me busco otra iglesia. Y empecé a orarle al Señor porque tuve 3 sueños. Y Dios me reveló lo que estaba pasando, pero no lo entendí. Hasta que estuve ese desánimo y yo lloraba. Y a mí me gusta orar, vea, yo más que orar por mí, por mis hijas, yo oro más por todos ustedes. Y Víctor lo sabe. Y yo ya no quería ni orar ni por mí. Y yo, Señor, ¿qué está pasando? Y gloria a Dios que Víctor, antes de eso, él se metió duro con Dios, entonces estaba fortalecido. Había otra persona que tiene don de revelación y un llamado profético porque Dios se lo ha dicho y también la ha puesto en lugar de autoridad, que estaba pasando por lo mismo. Había otra persona que también, bendito sea el Señor, que nosotros con Víctor nos metimos en ayuno. Aquí entre no le digo, yo no quería venir al ayuno. Cuando yo le dije, no, Señor, yo voy a ir a la fuerza, le dije yo hacia Dios, delante de Dios y con vergüenza para mí, para que de pronto no vamos a hacer. No, ellos son fuertes y a ellos nada les ataca. Lo que puede hacer la murmuración en una persona. Porque murmurar es Jezabel. Ella es la que conspira contra la autoridad. Entonces resulta y pasa que en el ayuno yo le dije, Señor, la verdad. ¿Por qué? Porque en la atmósfera de Cali afuera estaba llena de división, de guerra. ¿Qué hace Jezabel? Jezabel, ella adora
a Astaró, a la diosa de la guerra, del amor y no me acuerdo de la idolatría, y a Baal, que es el dios de ellos supuestamente de la guerra, la división, de la muerte. Entonces resulta y pasa, y son dioses de la fertilidad, o sea que cuando ellos se unen se reproducen. Entonces cuando yo salía, estaba fuera de la iglesia, me estaba contaminando con la atmósfera de la iglesia. Y yo supe, porque hubo alguien de frente que me lo habló y me dijo, yo estaba pensando esto y esto y esto de usted. Y yo, Señor, tremendo. Los ataques fueron directos y solamente Dios sabe que fue así. Y yo lo demandé delante del Señor. Entonces resulta y pasa que cuando yo llegué aquí a la iglesia, había una atmósfera como de adoración. Porque Dios nos dijo, se van a orar a la iglesia. Cuando nos vinimos con Víctor, Dios nos dijo, van a ayunar con el grupo de liderazgo. Nos vinimos con el grupo de liderazgo y Dios nos dio tremenda victoria. El primer ayuno, Dios habló a la vida de Luisa y a mi persona la misma palabra de diferente forma. Y yo dije, aquí algo está pasando y no es afuera, es el linaje escogido. Cuando empezamos a orar, Dios nos reveló lo que estaba pasando y por eso trajimos esta palabra hoy. Lo que se estaba moviendo y lo que se está moviendo en otras ciudades es un espíritu de Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Jezabel es una bruja, es una mujer idólatra y es una mujer sutil. ¿Cómo así? Ella se va metiendo sigilosamente y ella no busca a cualquiera. Ella busca a las personas que tienen primero cargos de autoridad, que tienen un llamado profético y un llamado a la intercesión. ¿Por qué? Porque sin profeta la Biblia dice que el pueblo se desvía. Dice, cree a mis profetas, cree en el Señor y estarás seguro, cree en sus profetas y serás prosperado. ¿Por qué? El llamado profético viene para romper, derribar, destruir y arruinar. Lo dice Jeremías en el capítulo 1, que lo dice Dios a Jeremías. Y también para plantar y edificar lo que no es de Dios. Entonces, ¿qué hace ese principado de Jezabel? Jezabel es descendiente de los amorreos. Nosotros ya leímos la palabra de los amorreos a usted. Todo lo que atenta contra el trono de Dios se llama amorreo. ¿Qué es un trono de Dios? No solamente es una autoridad en la iglesia. Es un matrimonio constituido por Dios, porque hay matrimonios que no son constituidos por Dios. Si el matrimonio de mis papás es constituido por Dios, yo ese matrimonio lo tengo que honrar. Si mi matrimonio es constituido por Dios, yo lo tengo que cuidar. Si mis pastores los puso Dios y Dios me reveló a mí que son mis líderes, yo los honro. Si no, yo oro para que Dios me diga dónde son los líderes que me van a llevar a crecer a mí. Si la autoridad de allá de la tierra, nosotros sabemos que la iglesia se levantó, oró y ese tipo ganó. Este señor ganó. ¿Qué quiere decir? Si nosotros sabemos que somos cristianos y la oración del justo puede mucho y este señor es el gobernante, es puesto por Dios. Entonces, ¿yo qué hago? Cierro mi boquita contra él y oro para que este señor se arrepienta y se alinee a Dios. Y así con todas las autoridades. ¿Por qué? Porque como les decía, Jezabel es muy sutil. Hay cristianos que son atacados por Jezabel. Los que se desaniman, los que no saben por qué ya no pueden orar, no pueden ayunar, Señor, ¿qué pasa? Pero están en la presencia de Dios. Pero hay cristianos que son influenciados por Él. Cuando hay altivez, idolatría en el corazón, ¿cómo así? Cuando yo no obedezco a Dios lo que Él me demanda, soy una persona altiva y dura de corazón, como Saúl. Entonces, ¿qué pasa cuando yo soy altiva, cancelado, yo no en el nombre de Jesús, y no me someto a lo que Dios me dice? Endurecí mi corazón. Y Dios no habla con gente dura. Mire, Saúl estaba endurecido. ¿Qué hizo Dios? Levantó a David. Dice, me he provisto de rey. Entonces, ¿qué pasó con eso? Llega y esa persona endurece tanto su corazón que todo lo que se diga en las prédicas no está de acuerdo. Que los uniformes no estoy de acuerdo. Es que la pintura me parece que debería de ser así. Es que si el culto es a las 9, no, me toca levantarme muy temprano. Es que si el discípulo,
todo está en desacuerdo. Es más, ha llegado el nivel, no aquí en Linaje, cancelado en el nombre de Jesús, que están en desacuerdo con las autoridades que Dios puso. ¿Perdón? O sea, antes de que llegaran a la iglesia, Dios ya había puesto autoridades. Y la persona no se da cuenta que está operando, ya no está operando, está siendo atacado por Jezabel. ¿Qué pasa cuando un ataque, 2, 3, 4, 5, y se deja vencer por eso? Termina siendo una Jezabel en la iglesia. Y usted dice, ¿usted por qué está hablando así? Claudia tuvo un sueño, yo tuve un sueño, doña Letza el domingo, sin yo saber lo que estaban pasando todavía, me contó un sueño y es el mismo sueño de diferentes formas. ¡Wow! ¿Qué hicimos nosotros? Empezamos a orar. Señor, revélanos cómo atacar a Jezabel, no a la persona, a Jezabel. Y empezamos a orar en contra de ese espíritu. Ya cada quien verá cómo ha sentido, si ha sentido ataque o Dios los ha firmado. Ya, la verdad, yo me revisé. Víctor también, ¿no? Nosotros de hoy en adelante, de ese día en adelante, Luisa, Fernando y Claudia, que es el grupo de liderazgo que el Señor estableció, hubieron otras personas, pero el Señor ya mismo fue como moviendo ficha. Entonces resulta y pasa que ellos también. Todos nos empezamos a revisar y a renunciar. Nos metimos en ayuno una semana y para la gloria de Dios y no la de Linaje, desde que empezamos a orar por Cali, reprendiendo esto, Cali fue despejada. Y en el nombre de Jesús tiene que caer todo. ¿Por qué no ha caído todo? Porque el pueblo del Señor todavía no se ha unido todo. Entonces, ¿Dios qué está haciendo? Primero, está sacando a Jezabel de su casa. ¿Qué es Jezabel? Trae división, trae odios, resentimiento, trae altanería. Quiere ponerse en lugar de la autoridad al precio que sea. Pero no solamente está sacando a Jezabel, también necesita sacar un espíritu de acá. ¿Quién es acá? Acá es una persona pasiva que se deja manipular por Jezabel. ¿Cómo así? Sí, Jezabel ejerce tal manipulación que termina haciendo todo lo que a esa persona quiere que lo haga. Hay personas que están influenciadas por Jezabel que no saben. Hay personas que están influenciadas por un espíritu de acá que no saben. Usted tiene la revelación de acá bien poderosa. Mira que, o sea, Jezabel siempre, ¿por qué no le da la palabra al Señor? Diga, hay poder en Jesús. No. Diga, hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Mira esta iglesia, Jezabel desde los inicios de Adán. Ahora están aquí. Desde Adán. Con la serpiente, ¿sí? Exacto. Ahí comenzó a operar. ¿Quién le dio lugar a la serpiente? Eva. ¿Se me entiende? O sea, ¿quién es acá? Acá es una persona que se deja manipular, se deja controlar. ¿Se me entiende? Es más, la Biblia dice que acá se vendió. ¿Se me entiende? Se vendió a Jezabel. O sea, acá era el rey, acá era la autoridad. Y acá un día llegó una viña y le gustó la viña de Nabot. Y dice la Biblia que él fue y dijo, vea, le compro esa viña. Y él le dijo así a Jehová, esa viña no me la vendo. Entonces él porque me la dio Dios. Se fue triste para la casa y Jezabel le dijo, porque esa era la esposa, ¿por qué estás triste? Y le dice, no, porque es que yo quería una viña y entonces este man no me la vendió, porque esa viña le regaló dos Dios a Nabot. A Nabot. Y entonces Jezabel dijo, pero irá. ¿Y sabe qué hizo Jezabel? Oiga esto, manipuló a varias personas para que a los ancianos, que influenció, para que vieran que Nabot había maldecido a Dios. ¿Sí me entienden? Entonces cuando se dieron cuenta de eso, ¿qué pasó? Llegó estas personas y mataron a Nabot. Y cuando llegó Jezabel, donde Nabot, donde acá le dijo, mire, aquí está la viña, esta es para usted, oiga esto. ¿Y sabe qué hizo acá? Acá no dijo, mire, ¿usted cómo lo hizo? No, ¿qué hizo? Comenzó a conquistar el corazón de acá. ¿Quién? Jezabel. Nabot, acá nunca tuvo la autoridad para parar y decirle, eso está mal delante de Dios. Lo que pasó fue que permisivo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos me siguen? Ese hombre fue permisivo. Iglesia, hay cosas, y le hablo a los varones, hay cosas que nosotros los varones no podemos permitir.
en nuestra casa. Toca pararnos duro. O sea, la Biblia dice, dice que la mujer debe someterse al varón en el Señor. ¿No dicen a mí, cierto? O sea, nosotros los varones no podemos abusar de nuestra autoridad. Pero si usted y yo estamos alineados con Dios, créanlo que Dios nos va a dar la sabiduría para hablarle a nuestra esposa, para hablarle a nuestros hijos. ¿Con qué? Con la autoridad de Dios. ¿Qué pasó con este hombre? Perdió la autoridad. Y la autoridad la perdió ¿quién? ¿Quién sabe? Mire, esto es un principio divino. La autoridad en la casa la tiene el varón. ¿Sigo o paro? Siga. ¿Sigo o paro? Siga. Pero si el varón es un sinvergüenza, si el varón no busca de Dios, si el varón es un tomatrago, no tiene la autoridad delante de Dios. Un varón tiene la autoridad cuando tiene el temor de Dios en su corazón, cuando está buscando los principios de Dios, los que hace la autoridad. Pero un sinvergüenza, con mucho respeto, no puede tener la autoridad en su casa. ¿Por qué? Porque ahí no está Dios. Acá era el rey. ¿Y qué hizo esta mujer Jezabel, iglesia? Le robó la autoridad. Miren esto tan tremendo. La Biblia dice, ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? La Biblia dice, iglesia, que cuando Dios se da cuenta de eso, Dios se aira. ¿Sí o no? Viene la ira de Jehová. ¿Y sabe qué hace este hombre llamado Acab? Esa ira que se arrepiente y se humilla. ¿Sí o no? Entonces, ¿Dios qué hace? Dios le marcó eso, que se humilló, se arrepintió, vamos a dar misericordia. ¿Cierto? Tiene misericordia. O sea, ¿por qué? Porque Acab era del pueblo de Israel y conocía los principios de Dios. Pero ese arrepentimiento le duró un día, 2 días, 3 días. ¿Por qué? Porque volvió a hacer lo mismo. ¿Y sabe qué trajo eso? Sequedad. 3 años y medio, dice la Biblia, que no hubo lluvia sobre Israel. Y cuando no hay lluvia, iglesia, hay sequedad. Iglesia, cuando usted y yo perdemos la autoridad como varón en nuestra casa, iglesia, viene que la sequedad, las decisiones las toma el hombre con su esposa, pero no podemos delegarle toda la autoridad a nosotros. No, tenemos que pararnos en el nombre de Dios. Qué lindo que cuando usted y yo tomemos una decisión, vamos a la presencia del Señor, nos dejemos guiar por el Señor. Oye, yo en ningún momento, iglesia, estoy desechando a la mujer, no, porque en la mujer hay sabiduría. La mujer edifica la casa, la mujer es buena consejera, pero qué lindo que nosotros como varones de Dios también vamos a Dios. ¿Qué está pasando en los hogares? Lo que pasa en los hogares es que los varones le hemos entregado toda la responsabilidad a la mujer y le decimos a los hijos lo que diga es ahí está operando el espíritu de acá. ¿Cuántos están aquí? No, que porque se enterraron. ¿Cuántos están aquí? Entonces, ¿qué pasa? Ninguna de las mujeres está aquí. Pero en el mundo, ¿sabe qué dicen las mujeres? Si usted no hace lo que yo le digo, por la noche no hay cuchi. Con respecto a los jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Un espíritu de qué? De manipulación. Anda cuchicuchi, tiene que pararse como un hombre de Dios en la mente. ¿Cuál me está entendiendo? ¿Por qué, iglesia? Porque tiene que volver el rol en la casa. Tiene que volver la autoridad en la casa. ¿Por qué, iglesia? Porque estamos saltándonos un principio divino. El principio divino, ¿qué pasó con Adán? Adán se dejó de manipular por Eva. Y cuando Dios vino a tomarle cuentas a Adán, ¿qué dijo Adán? La mujer que me diste. ¿Y qué dijo Eva? La serpiente que creaste. ¿Y qué dijo la serpiente? La suegra. No, ya está la suegra. Ya la serpiente tuvo que echarle la culpa, ¿sí entiende? Pero ¿qué fue, iglesia? Acá perdió la autoridad. Iglesia, si hoy, dice el mire, yo le digo que yo me revisé, crea, cuando Dios esta palabra, yo me revisé de uno. Yo dije, Señor, si yo he perdido la autoridad en la iglesia, guardo para otra vez. No con grosería, ni con patanería, pero sí direccionado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te da sabiduría, pero también te da carácter. ¿Cuántos dicen amén? Hemos confundido el carácter con gritar. Hemos confundido el carácter
Hemos confundido el crear con decir ¡no! Y gritar. No, eso se llama gritar. No, carácter, iglesia. Es usted, iglesia, a pesar de lo que pasa, está plantado en lo que Dios le mostró y ¡pum! Y si usted siente duda en lo que usted ha determinado, usted habla a Dios. Y Dios le dice, voy a hablar aquí sinceramente. En estos días le dije a alguien algo fuerte. Dije, mire, pasa esto, y yo me sentí mal. Yo dije, Señor, lo digo, dígalo, y yo se lo dije, ¡pam! Como sonó. Y me sentí mal, la embarré. La herí, dije, madre, Ricardo, mejor dicho. Le pregunté a Dios, Señor, o sea, no voy con grosería, no, sino que le dije una palabra, pero no grosería, lo que le haga así, temblado. Dije, me sentí mal. Le dije, Señor, lo que dije está mal. Le dije, no está mal. Así esa persona va a reaccionar. Y ¡pum! ¿Verdad? No reaccionó. Iglesia, usted no puede ser, como dice la Biblia, claudicar en dos pensamientos. Porque una de las características de Jezabel, iglesia, es que siempre se pone como sentimental. Qué pesado. Mire, yo estaba en liberaciones. Estar endemoniado allí, ¿no? Entonces, siempre que hay una liberación, tiene que entrar un familiar para que vean lo que pasa. Entonces, haga cuenta, hay una muchachita ahí de 20 años. La mamá está aquí. Y comienza la mamá, la niña a manifestarse, a hacer cosas fuertes. Entonces, comienza fuera, la niña cae, mire la manipulación, cae y se pone a llorar. Y la mamá llega y yo, no la abrace. ¿Y por qué usted es tan malo? No es ella. Es el espíritu del demonio que quiere traer pesar para que no lo echen fuera. Entonces, ¿qué hace la mamá? Me mira mal. Y le digo, dos cosas le digo. O se sale, o yo no vuelvo más por ella. Y que entre dos. ¿Qué tiene que salir? Y verdad, cuando digo fuera, otra vez cae. ¿Me estaba qué? Manipulando. Y así hay personas en las casas, en los que manipulan. Así era Jezabel. Jezabel que hacía manipular. Que con chillar, que me duele, que no. No es no y punto. No dicen amén. Vamos a entenderlo. Mire, en mi casa, mi papá, los dos son templados, pero mi mamá un poquitico más templada. Entonces yo decía, mamá, ¿me deja salir? Que era un papá. Aló. Mamá, decirle vos, dígale a él. Y yo, papá, que le traigo juguito. Aló. Fuera toda esa vez. Papá, ¿me sacas? Fuera. ¿Quién es? Y que no, ¿entiendes? ¿Quién es? Y yo, papá, y ¿cómo con Cali? Ganó, como siempre. ¡Fuera! Y él, ¿entiendes? Lo estoy charlando. Y él me dice de una vez lo que usted me va a decir, no, yo sé, no, se siente, ¿me entiende? O sea, yo quería que manipular. ¿Y qué hace mi papá en la raya? Dice, no, déjala a mi papá, porque de mi mamá la puedo manipular. De mi mamá la manipulaba. Yo le decía, mamá, yo entro a las 10, lo prometo que no vea. A las 10 entro, le decía. Mamá, ¿te acuerdas que vamos a salir a las 10, pero de la mañana el otro día? Y me aguantaba la pena. Tenerife, sí, como que también. Pero mi papá era rígido. Mire, aquí entre nos, un día yo tenía un balón que mandaron de Estados Unidos. Estoy hablando de los años 98. Eso está 98. De Europa, me lo mandó mi tío. O sea, ese balón no toca, solamente jugamos en la cuadra de cabecita. El que lo pateaba, yo lo aleteaba. No lo patees. Solo cabeza no lo juega más. Un día lo cabeceamos y cayó en el vecino enseguida. Y me dijo, tenía como machete, aquí no hay que decir. Te va más, me lo cuenta. ¿Sabes para qué hizo? Cogió el balón, le cogió, ¡tan! Me lo dañó. A mí eso me pasó un pedazo. Yo cogí, así como el toro, y la llanta del balón me le fui encima, pero con un toro a pegar a mi papá. Mami va así, usted lo toca y se le cae en la mano. Yo ya hacía.
principios. Voy a contarle una historia a usted, una nomás. Llegó una niña a la cuadra, linda la fea esa, se llamaba Diana Moreno, no me voy a olvidar, tenía 12 años. Y jugamos, el que le da un beso en la mejilla, pongamos de 500. Eso eran como 6.000. Y yo dije, uy, yo agarramos 6.000. Pensé, gaseosa, salchichón, Y pam. el limón y pan. Mínimo para 3 años y dije, no me cansa. Le dije, carácter. No. Venga, Diana. Es una cosa, Diana. Te queda un y entonces llegué a la casa y cuando yo llegué a la casa, todo el mundo llegué dame mi cuerpo, papi. Yo no me da nadie. Llegué a la casa, mi hijo, mamá estaba así. ¿De dónde sacaste plata? Y estaba la mamá y la niña en la casa. Cuando yo vi eso, digo, volteé camino, no me calenté con los 6.000 pesos, hermana. Y cuando yo llego a la casa, mamá me dije, Víctor, cuéntame qué pasó. Y yo, no, mamá, te dando una cuesta. Entonces, pues, de un beso a la niña y yo me lo di. Más una manguera. Me dijo, hoy le das un beso, anuncias y después la violas. Yo no voy a quedar violador. Y me dio una, me decía así, hoy, y gracias a la tartamuda, le das un beso. Mañana, como 35 me dijo. Oiga, yo la respeto demasiado. Y siempre me he pegado con mujeres, siempre. Pero eso me quedó un principio en mi vida. Yo las mujeres siempre las he respetado. ¿Pero por qué? Porque mamá tenía ¿qué? Carácter. Papá también tenía ¿qué? Carácter. Iglesia, los acá son los que son manipulables. Pero hoy no tenemos que manipulables, tenemos que tener ¿qué? El carácter de Cristo. Y eso tan fuerte de Jesús. Pedrito, uno mira la historia y Jesús lo amaba. ¿Sí o no? Jesús amaba a su Pedro. Ese era uno de los preferidos. Además, le cambió el nombre. Pedro le puso. Y un día Pedrito le dijo, Señor, tú no vas a ir a la cruz. Mire, yo fuera eso, se lo he dicho, no, Pedrito, no diga eso, varón, no diga eso. No me desanime. ¿Sabe qué dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque no creas en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Y lo amaba. ¿Sí o no? Lo amaba. Y le voy a hablar claro. Mire, hay momentos donde nosotros lo podemos amar mucho a ustedes. Podemos amar mucho por ustedes. Pero hay momentos donde hay que hablar a ustedes claro. Es más, yo les dije liderazgo a partir del martes. Le dije a Claudia, Fernando y a Luis. Le dije, a partir de hoy no llega un Víctor más. Pastor, lo diga Víctor. Siervo. Pastor o siervo. No me diga más Víctor. ¿Por qué? Porque el respeto va a comenzar, porque nosotros tratamos de ser amigos, ¿cierto? Pero hay que unos amigos, la gente que se pasa de amistad, ¿qué pasa? Comienza a venir un respeto. Hay un dicho que dice, mientras más Chapulín. pero mientras más, iglesia, me alejo, más gana el respeto, más gana el respeto. Yo le dije, bueno, a partir Claudia, Fernando y Lisa, dígame pastor o dígame siervo. Ya no me digan Cristo, porque toca marcar ¿qué? La diferencia. ¿Cuándo me está siguiendo? Imaginen que Adolfito le diga a tu bebé, diga, a ver, Juanita, dijo, pues como que, ¿cómo? Esta mañana le dijo Isabela le dijo, mami, ¿cómo le dijo? Vos, mami, vos. Mami, vos y no diga vos. De una cierta, de una cierta, ¿por qué? Por el respeto. Mire, yo le digo delante del Señor, Dios a mí no me puso Víctor. Y tampoco la puso a ella Sabrina, no, a otro lo puso Dios, a él le plació. Mire, cuando yo prediqué en amor y fe por la gracia de Dios, vino un pastor y me dijo, yo llevo aquí 25 años y nunca he predicado como usted predica 3 cultos. Yo digo apenas, yo digo, varón, eso no es mi culpa. Hable con Dios, le digo, o sea, hable con Dios, varón, o sea, eso no es, ¿sí me entiende? O sea, a nosotros nos puso Dios, ¿por qué? No sé. ¿Qué nos dio? Tampoco sé, porque tenemos errores altísimos, pero por su gracia nos puso, ¿sí me entiende? Entonces, ¿qué pasa? O sea, a nosotros nos puso Dios, entonces, ya a partir de hoy, ¿cierto? ¿Para qué? Para caer a qué?
¿Seguimos o paramos? Bueno, Víctor, ya mucho con los hombres, pero las mujeres, o sea, aquí vamos a ser muy sensibles a esto. No es que las mujeres sean más manipulables. Lo que pasa es que depende de la mujer. Yo conozco mujeres que tienen carácter, no gritan, no le maltratan a los hijos, porque una de las cosas que a mí se me ha criticado y he escuchado que todavía se critica es que me falta autoridad con Isabela. No es que yo no tenga autoridad con Isabela, lo que pasa es que yo no le voy a pegar a Isabela delante de todo el mundo. Entonces yo cuando llego a mi casa yo le digo, Isabela, pasó esto, esto y esto. No sé si me pasó a mí o le pasa también a ustedes. A mí Dios me quitó un ejemplo, digamos que yo era envidiosa, aunque la verdad nunca luché con eso, pero digamos que yo fuese envidiosa. Dios me quitó a mí la envidia, pero siguió los vacíos del corazón. Entonces, los vacíos del corazón a veces es orfandad, a veces es necesidad de otras cosas, y Dios va paso a paso, y eso me lo enseñó Dios a mí. Es tanto que Dios a mí me enseñó que con Isabela me estaba enseñando paciencia. Y fue Dios que me lo dijo a mí, y alguien tuvo un sueño y me mostró lo que estaba pasando con Isabela. Ni siquiera yo, porque si algo yo tengo es que yo le digo, Dios, cuando me hable a mí, Dios me habla, también confírmemelo a través de alguien, y si no es Víctor, mejor. ¿Por qué? Porque yo soy sentimental. Víctor pues también tiene un sentimiento hacia mí, de pronto hasta Isabela, pero si por lo menos Harold me dice, Sabrina, yo me soñé que Isabela y usted entonces yo mismito, yo sé que Dios me está confirmando. Entonces no podemos querer ejercer una autoridad a la fuerza, porque la Biblia dice que piedra con piedra se acusa, se saca lima. O sea que si la mamá de Natalia, que soy yo, le digo Natalia, no, y Natalia es testimonio vivo. O sea, lo digo yo desde mi experiencia para que no digan, no, es que usted no lo ha vivido. Natalia, hay una edad en las niñas que es de 13 a 17 años que la personalidad del ser humano quiere ejercerse, o sea, quiere como que yo tengo mi propia responsabilidad, yo soy autónomo, y eso es normal, eso lo dicen los psicólogos. El problema no es para el muchacho, el problema es para los papás. Uno no puede manipular al muchacho que tenga la personalidad del papá y de la mamá porque cría un parásito. Cuando el muchacho esté adulto se va a dar cuenta que toda la vida vivió frustrado. Resulta y pasa que en esa edad uno tiene que ser muy sabio como papá, y gracias a Dios yo aprendí, y Natalia me cogió cristiana. Entonces yo aprendí todo en oración, y Natalia es testimonio vivo de que yo le decía a Natalia, fulanita, ay, usted, todos mis amigos son malos y no sé qué. Señor, yo oro en el nombre de Jesús y lo que no es tuyo se va de la vida de mi hija. ¿Qué pasó? Fulanita era así. Gracias, papá. Dios es tan tremendo que a uno, que era como un gallinazo detrás de Natalia, lo mandó para la cárcel en España, lejos, y no le pudo devolver. Y yo, gracias, Señor. Mentiras, qué pecado, ¿no? Pero no fue nada grave el muchacho. Y cuando volvió, se escuchó un rumor que tenía una hija. Yo le dije a Natalia, él ya ha vivido mucho más que usted, y gloria a Dios, fue un espacio que otra persona que sí valía la pena llenó. Cuando llegó, encontró a Natalia full. Entonces quiso venir a meterse otra vez, pero Natalia dijo, no, ya no. Entonces, así se gana la autoridad. La autoridad no se gana quitando a alguien, o hablando de alguien, o dividiendo la iglesia, la casa, la ciudad, la nación, o dividiéndome yo misma. Aquí entre nos les voy a contar. Jezabel es tan astuta que a veces pone a claudicar la gente y la gente está sana. La gente no se da cuenta. Es una lucha entre ella misma con ella misma. Quiere hacerlo de Dios, pero no lo hace. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Queriendo hacer lo bueno, no lo hago, y termino haciendo el mal que no quiero hacer. La persona no se da cuenta. Cuando alguien, una mujer, por lo menos lo que pasó a Eva, Dios me habló a mi corazón y yo le dije, Señor, pero uno ¿cómo hace? Porque pues hay debilidades también que son muy asociadas con las características que tiene Jezabel. Entonces Dios me dijo, ¿cuál fue el problema? A Eva, ¿cómo la pudo manipular? Porque Eva, teniendo todo un Edén,
fue y miró lo que no tenía. ¿Cómo empieza Jezabel? Mira la amiguita puede que no tenga ni papá ni mamá, y la otra sí tiene el hogar perfecto. Pero la amiguita trabajó porque le tocó trabajar y ahorita se compra lo que quiere. El papá y la mamá de la otra no. Y empieza a mirar lo que la amiguita se está poniendo. Ni siquiera se da cuenta el esfuerzo que hay detrás. Ustedes no se imaginan, y de pronto Luisa lo ha sentido y la misma Claudia, ahora que están en el liderazgo, cómo son los procesos para que Dios ponga a alguien en un liderazgo. Para que Dios ponga a alguien a cantar. Harold debe de saber cómo es eso. No es cantar por cantar, ¿cierto? Venir acá y pararse con una canción no es como nosotros prendimos la radio y ya, ¿no? Es, Señor, ¿qué quieres que yo cante? Que te ministre tu corazón. Bajar la gloria de Dios no se baja, Padre nuestro que está en lo... Dios dice en la Biblia que Él al humilde lo atiende, mas al altivo lo mira de lejos. Entonces, si alguien se para aquí o alguien ora por usted, es porque está siendo humilde delante de Dios. A nosotros no nos parecen las características de la otra persona, pero si usted ve, Víctor es total diferente a mí. Y esa es la idea. ¿Sí o no? Polos opuestos se atraen. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, la mujer es muy sensible a Jezabel por los sentimientos. El sentimentalismo de la mujer hace que Jezabel quiera atacar. ¿Por qué la mujer? Yo le preguntaba a Dios y me dijo, porque yo le dije a la mujer, tu simiente le aplastará la cabeza y la simiente de la serpiente le morderá el calcañar. Si yo soy una mujer sabia, la Biblia dice, la mujer sabia ve, se ríe del porvenir. A mí nada me va a tomar por sorpresa. No. A mí esto que está pasando en Colombia ya no me afecta. Señor, tú tienes el control. Porque ya Dios nos reveló lo que está pasando. Entonces, ahora tenemos que acelerarnos a informarlo para que todo el mundo empiece a barrer con eso primero en su casa. ¿A dónde empezó Jezabel a meterse tan fuerte en Colombia? Cuando los padres le dieron la autoridad a sus hijos. Cuando los papás se dejaron manipular por sus hijos y los hijos tomaron la autoridad y en la casa se hace lo que diga el hijo menor, el hijo del medio, el hijo mayor. Esa autoridad que el papá perdió, si usted ve, todo está lleno de adolescentes. Y aquí entre nos, y no es chisme, para que meditemos, ¿quiénes subieron a Iván Ospina al poder, a Jorge Iván Ospina al poder? Los de las universidades, porque iban en contra de la extrema derecha, y no estoy a favor de nada. ¿Quiénes están apedreando hoy a Iván Ospina? Los de las universidades. A mí eso me deja saber que el adolescente es inmaduro. Y uno de los pecados que cometió Roboam, que fue el hijo de Salomón, y por eso Dios no le entregó el reino total, fue que él fue y el pueblo, y tú nos gobiernas como David, porque Salomón la embarró. Y él va y le consulta a los ancianos, y los ancianos le dicen, vaya y haga esto, esto, esto. Y él no le hace caso a los ancianos. Usted lo puede leer en Primera de Reyes, le hace toda esa historia para que se dé cuenta de lo que estamos viviendo. Y él se va para donde los adolescentes. Y los adolescentes, dígale, pues no, dígale esto, esto, esto. Y él le hace caso a los adolescentes y el reino termina dividido. Miren lo que es de Dios, es de Dios. Entonces, ¿qué pasa con la mujer? Hay que tener mucho cuidado con los sentimientos. Hay hijos que son manipuladores. Yo le decía, Nata, con todo respeto, y a la misma Isabela, eso empezaban a berrear, y yo, no mami, de berrear no se ha muerto nadie. Es más, el muerto que está en el ataúd no llora, los vivos son los que están llorando. Y me iba, ¿qué más? ¿Que usted por qué siempre es así? Le dije, no, y ya, yo no me ponía a pelear. No me ponía a pelear. Y entonces la gente dice que es que uno no tiene autoridad porque no le pega, no lo maltrata. No, es que uno no tiene, cuando Dios te da una autoridad, Blanco yo creo que, o Cristina, o Harold, o Enrique, o Claudia, o Margarita, no, ya. Usted no tiene por qué hablar dos veces. Ya si la persona, y yo se lo enseñaba a Natalia e Isabela,
Si ya la persona no hace caso y se mete por donde no fue, vienen donde el papá se lo dice. ¿Por qué? Porque de pesar, nada. Mire, Dios es Dios y la Biblia dice, Dios es amor. Él no tiene amor, Él es amor. ¿Y qué hace Dios? Cuando Dios lo corrige a uno, lo corrige y se pone serio. Entonces, si es Dios que es bueno, ¿por qué nosotros nos queremos creer más buenos que Dios? Yo no le voy a cambiar la vida a Víctor jamás, así yo llore, patalee, berré, así yo haga lo que haga, yo no lo puedo cambiar. Si yo dejo a la persona en las manos de Dios, Dios se encarga. Llámese hijo, llámese gobierno, llámese casa, llámese iglesia, llámese pastores, todo es Dios. Por eso el rema del linaje, cuando la gente viene y dice, ay, es que a mí me parece, oremos. Ay, es que Dios nos dijo que cambiamos los horarios. Dios nos dijo tal fecha. Porque aquí no nos van a manipular. ¿Le gustó? Órele a Dios. Hay que orarle a Dios. Entonces, me gusta mucho porque el hijo pródigo vuelve a la casa. ¿Por qué vuelve a la casa? Porque fue pródigo, pero siempre fue hijo. Él sabía cuál era su lugar. Si el día de mañana usted dice, no, es que yo no estoy aprendiendo el linaje escogido, o es que realmente no siento que estoy creciendo espiritualmente, no es su casa, no hay problema. Usted habla con Víctor y conmigo, Dios le va bien. No hable con fulanito y con fulanita. ¿Por qué? Porque usted no sabe la condición de su hermano. Y la Biblia dice que el que sea piedra de tropiezo es mejor que se amarre una piedra en el cuello y se tira al profundo mar. O sea, córtese usted mismo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Por qué? Cuando mi hermanito está desanimado, yo no le puedo venir con cosas de la carne. A mí me gusta mucho y esto es una prédica, pero la voy a adelantar. Dios me hablaba en el baño, como dice Víctor. Y yo, Víctor, ¿dónde estaba yo? En el baño. ¿Y qué pasa en el baño? Dios le revela. Venga, le cuento. Y resulta y pasa que yo le decía a Dios, bueno, Señor, ¿y por qué? ¿Qué pasó con Eva? O sea, ¿ella por qué fue tan serpiente? Y Dios me dijo, Sabrina, ¿cuántos árboles diferentes habían en el huerto del Edén? Y yo, 2. Y se me dice, 2, no, era 1, 2. Porque cuando ellos comen el árbol del conocimiento, Dios dice, cortemos el árbol de la vida para que no sean eternos. Lo puede leer en Génesis. Entonces yo, 2, Señor. Y me dice, ¿y qué escogió Eva? Lo terrenal. Porque Eva no miró el árbol de la vida. Bueno, ¿qué tendrá este árbol de diferente? ¿A qué sabrá el fruto? Si ella hubiera comido el árbol de la vida, no hubiera pasado nada, porque el hombre ya era eterno. Pero a ella le gustó lo más. Yo creo que el árbol de la vida, así como el camino cristiano, es difícil. Era muy alto. Y quizá el fruto era más bonito, pero como era muy alto, ella dijo no. Y se puso a mirar lo terrenal. ¿Y sabe qué me dijo Dios y me habló a mi corazón? La persona que come del árbol del conocimiento y desecha el de la vida es terrenal. ¿Y sabe a quién yo maldije con la tierra? A la serpiente. Maldita eres y polvo comerás. La gente que pone la mirada en lo terrenal está influenciada por Satanás. La gente terrenal come polvo. Por eso es tan fácil que no llamen a Víctor y que no me llamen a mí a hablarme mal de Natalia, ni de Hilary, ni Cristina, ni de Joneri, ni de nadie. Porque uno mantiene metido en la palabra de Dios, uno meditando, ay Señor, y esto, y esto, y esto. Exacto. Pero, ¿qué pasa con la gente que es terrenal? ¿Qué hubo? ¿Cómo la viste lo que dijo la Sabrina en la prédica? O sea, ¿nos trató de Jezabel o qué? Sí, mira, yo voy a hablar con ella, pero nunca habla. ¿Cómo te parece que no me gustó como la falda? Ese color era muy resplandeciente y me molestaba los ojos. Y ese bombillo de atrás, no, ¿cómo le van a poner esos bombillos así? Porque está terrenalmente. Y la Biblia lo dice, no lo digo yo, y ustedes lo han leído en la creación. Maldita eres y polvo comerás y te arrastrará. La persona que se presta para poner sus ojos en las cosas naturales está comiendo polvo, y el que come polvo no es el hombre. Entonces, la historia realmente no la tocamos, la leímos, pero no la tocamos. Esto es un trasfondo
y va más allá. O sea que si nosotros en este momento nos ponemos a favor de Duque o de los de acá, estaríamos siendo naturales. Y los naturales no tienen revelación de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hicimos un par en el camino. Vamos a la iglesia y nos metimos, vea, delante de Dios, y Dios no nos deja mentir. El primer día de ayuno que estábamos aquí, Dios empezó a ministrar, y mientras Dios hablaba, estaban recogiendo los escombros que ustedes saben que estaban ahí, y estaban haciendo bloqueo al frente de la iglesia, para allá. La gente del liderazgo más Natalia que estaba aquí en la vigilia, orábamos y esa gente se iba, dejábamos de orar y volvían. Y nos dimos cuenta, esta guerra de verdad es de otro nivel. Entonces, de hoy en adelante, primero renunciemos a la pasividad para que no venga Jezabel. Segundo, si usted sabe que Dios le ha dado don de revelación o un don profético y usted en este momento se está levantando contra la autoridad, llámese. Yo conozco una persona que tiene un llamado profético fuerte, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Está de cabeza metida allá. Y ayer me llamó el papá de esa muchacha y me dijo, por favor, ore por mi hija, porque le alegra que maten a los policías. Está feliz porque la gente está pagando la libra de papa a no sé cuánto. ¿Y la familia? O sea, porque al que no le cuesta, lo vuelve fiesta. Como es una persona que no sabe cuánto costaron las mega obras en Cali para hacer las estaciones del mío, destruyámosla. Como no sabe que del bolsillito sale todos esos arreglos que tienen que hacer, destruyámosla. Como nunca aporta para la comida en la casa, pues tampoco le importa. Pero bueno, la Biblia dice que lo que siembra el hombre, eso recoge. Entonces, muchachas, mujeres, por el caso mío, muy cuidado con los sentimientos. Jezabel manipula mucho los sentimientos. Si usted es una persona que está en autoridad, por la gracia de Dios en la casa, una mamá soltera, no se deje manipular por sus hijos. Si el hogar es un hogar de Dios, que el varón coja la autoridad y con la mujer se tomen decisiones. No permita que el varón la tome sola o que la mujer la tome sola, y menos que los hijos, porque ese muchacho, dice la Biblia, no lo digo yo, el que no corrige a su hijo le labra camino para el infierno. Tremendo. Y si nosotros como hijos somos conscientes que nos estamos levantando como hijos, como cristianos, como líderes, como ovejitas, como sociedad, contra una autoridad que Dios ha dado, es el tiempo de que nos arrepintamos y le pongamos fin a esto, porque hay ataques de Jezabel. Pero el que recibe ataque, pensamientos, termina siendo influenciado por Jezabel. Y Jezabel estaba en medio del pueblo de Israel. Los ancianos la obedecían, el rey la obedecía, pero Apocalipsis dice que no tiene nada que ver con Dios. O sea, no nos dejemos llevar, ¿no? Como yo todavía sigo yendo a la iglesia, como yo todavía oro, como yo todavía, Dios me habla así. Mucho cuidado con eso. Entonces, esto es más una palabra preventiva o también curativa. Preventiva para los hijos, si todavía no han llegado, para los esposos, las esposas, para los niños y para nosotros mismos. Créanos que nosotros también estamos orando, porque no podemos ser una autoridad manipuladora ni tampoco permisiva. Entonces, renunciemos, no le demos cabida. Usted no tiene que ir a donde el papá, donde la mamá, y mami, es que yo tengo una influencia. No, usted va a Dios. Señor, yo quiero que me hagas libre de esto. Y yo sé, porque Dios nos ha revelado corazones aquí, no es Jezabel ni de nada, no, mucho cuidado, de peticiones que les han hecho. Una petición muy clara que Dios nos dijo, alguien está orando para que ustedes escuchen esto. Yo les doy permiso para que hagan lo que esa persona está, y nosotros, wow, con nombre propio y todo, porque Dios es Dios. Entonces, yo sé que Dios va a revelar. Entonces, detengamos esto de los hogares. Empecemos a crear en los hogares que música del diablo, música de rebelión se tiene que ir de la casa. Vamos a descontaminar la atmósfera de la casa. Las autoridades se tienen que ir de la casa. Tenemos que controlar la rabia. La Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, poder
y dominio propio. Es que yo no me puedo controlar. Mentira. No se lo ha llevado a Dios, porque la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Y empecemos a cambiar primero lo de la casa. Yo sé que si su casa cambia, su cuadra empieza a ver una atmósfera diferente. Hace poquito estábamos en la casa de alguien y se reunieron los vecinos a orar en la cuadra. Y entonces la vecina le vino y le dijo a la familia donde nosotros estábamos. Le dice, vecinos, nos vamos a reunir. Sacaron un altar de una muñequita ahí, no sé qué clase de virgen sea. Pues virgen sí porque es yeso, pero de resto no. Entonces resulta y pasa que le dijeron a esa familia, nosotros nos reunimos todos, pero queremos que ustedes oren. Porque la diferencia no la marca la imposición, la marca mi oración con Dios. Entonces, y oramos. Y estaba Víctor ahí en esa casa y lo pusieron a orar a él siempre. Entonces, y luego la persona de la casa también oró. Entonces, ¿pero qué hace eso? Lo hace Dios. Porque la otra persona, a pesar de que era católica, idólatra, con la Virgen y todo eso, con velas y todo, se dio cuenta que la que tenía que orar era la persona de esta casa. Seguramente no le han dicho, ay, es que nosotros somos cristianos y oramos. Porque Dios mismo dijo, la que tiene la autoridad espiritual es ella. En ese barrio no ha pasado nada. Así mismo va a pasar en su casa. La diferencia no se marca porque yo grito mucho, hablo mucho o tengo mucho conocimiento. La diferencia se marca en el altar del Señor. Vamos a colocar nuestros pies en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar.